Los betones han pasado a la historia como el pueblo de los berracos. Se supone que estos toros de piedra formaban parte del mundo espiritual de una tribu que dominó el territorio entre los ríos Duero y Tajo durante varios siglos, pero de la que poco se sabe sobre sus ritos y creencias. Ulaca, el gran Castrobetón, podría tener la respuesta a muchas preguntas. Es la catedral. Creemos que este sería un santuario panabetónico. Estas gentes de la Edad del Hierro tendrían en Ulaca su espacio ritual. Estamos ante una muralla de 3.000 metros. La muralla de Ávila son 2.500 metros, para que nos hagamos una idea. En esta escalinata, con una orientación muy concreta, las gentes que vivían en la Edad del Hierro en el Valle Amblés realizarían todo tipo de sacrificios. Nos orienta sobre algo. Hay una intención de monumentalizar un espacio. Guarda tantas cosas por decirnos, las piedras están deseando hablar, contarnos. El castillo de Burgos desapareció de la faz de la tierra en el año 1813. La tradición cuenta que antes de hacerlo volar por los aires, los franceses escondieron en los pasadizos subterráneos un tesoro y documentos secretos. Hace 80 años, el general Centeno comenzó su búsqueda sin éxito. Hoy, investigadores y espeleólogos siguen documentando el mundo subterráneo que se esconde bajo lo que fue la fortaleza Burgos. Todos esos objetos en algún sitio se deben depositar y hay teorías que dicen, entre otros, el general Centeno defendía que fueron depositados en el castillo de Burgos, en los subterráneos, con el fin de proteger todas esas obras de arte, todos esos objetos, tesoros y los archivos que ellos custodiaban. Excavada desde el exterior del castillo, desde el talud exterior del castillo hacia el interior, con el fin de hacerse con el control del agua del pozo. Según la crónica, en el castillo se produjeron terribles combates subterráneos. Ahí al otro lado hay una galería antigua que no sabemos dónde va, que no sabemos lo que tiene y que está ahí. Al acceder a esta galería, cayesen encima de quien intentase acceder, de manera que no supiese desactivar el sistema para que esto no cayese. Una obra única en España y probablemente puede que también de Europa. Yecla de Yeltes, el Castro de las Marchanas, Chamartín, son hoy fantasmas de piedra varados en medio de la nada, en lugares recónditos y escondidos. Sus murallas son el recuerdo del nacimiento, crecimiento y ocaso del pueblo que dominó una vasta región en la zona occidental de la península ibérica hace más de 2000 años. En el siglo V a.C., entre los ríos Duero y Tajo, se asentó una de las tantas tribus celtas que se expandieron por la actual España. Betones fue su nombre, pueblo guerrero y agrícola que estableció conexiones comerciales con otras tribus. Los betones han pasado a la historia como la tribu que tallaba a los berracos, pero en realidad son mucho más. ¿Qué supusieron los betones para la historia? A ver, los betones es una de las culturas protohistóricas más importantes de la península ibérica. Primero, por las manifestaciones que nos han dejado, es la cultura de los berracos. Referencias a esos toros que construyó esa gente tenemos en el imaginario colectivo del pueblo español. Además, nos han dejado esos grandes óppida en el entorno del Valle Amblés, unas ciudades excepcionales para la época y para el territorio. A nivel de agricultura supuso un avance también,
Supuso un avance respecto a épocas anteriores, supuso una mayor productividad, un aumento demográfico, una mejora del excedente, la posibilidad de comerciar con ese excedente, en definitiva el desarrollo de estos grandes ópidas. Es decir, que los betones establecieron relaciones con pueblos vecinos. Con pueblos vecinos y no tan vecinos, una relación fluida con el mundo mediterráneo. No fue una tribu más. Aparecen en las fuentes antiguas, se sabe que lucharon contra y con Aníbal, participaron en guerras sertorianas, en las guerras civiles en época ya de César. Pueblo importante que bueno, también se diluye en esa amalgama de lusitanos, baceos, carpetanos que dominan el centro de la península ibérica. Un crecimiento fulgurante. En apenas 3 siglos, los betones se convirtieron en uno de los pueblos peninsulares más avanzados, pero junto al desarrollo, nació también el riesgo. La prosperidad y la riqueza les obligaron a protegerse ante posibles amenazas. Así fue como nacieron los ópida, los primeros centros urbanos de la prehistoria. Juanpa, a nivel general, ¿qué es exactamente un ópida? Los ópida, digamos, son los centros administrativos del mundo betón. Es el centro religioso, centro cultural, espacio político, espacio productivo y de mercado, por supuesto. ¿Qué tipos de ópida nos podemos encontrar? Un ópida es la descripción que nos hizo Julio César de las grandes ciudades galas en la actual Francia. Por analogía, podemos asociar esos ópida, ciudades fortificadas, con estos que tenemos en la provincia de Ávila. Son grandes poblados de un territorio, digamos que es la capitalización de la jerarquía territorial. Sería el centro de la comunidad, donde las gentes que vivieran en el valle buscarían el espacio de protección. ¿Y también lugares de vigilancia? Por supuesto, por su situación estratégica, un monte isla destacado en el Valle Amblés estaría dominando el territorio circundante y funcionaría como un espacio de control del territorio. Los ópida de Ávila, ¿qué características comunes tienen, si es que las tienen? La característica común fundamental es la muralla, el carácter defensivo del mismo, características que encierran el acceso a ciertos espacios productivos. Tienen acceso fácil a los valles agrícolas y zonas de pasto, y el acceso fácil al agua. ¿Se sabe cuántas personas pudieron llegar a vivir aquí o es una quimera conocerlo? Es una quimera, se ha especulado muchísimo, dependería de si es una época de peligro en las cuales las gentes que vivieran en el valle se refugiarían en esta ciudad fortificada. Todo son especulaciones. Estos espacios encierran más preguntas que respuestas, aunque suene recurrente. Dan muchas respuestas, pero hay una cantidad de preguntas que nos tienen que contestar todavía las piedras. Las actuales provincias de Salamanca y Ávila son las que registraron una mayor actividad constructiva. En ellas surgieron numerosos ópida, algunos reducidos en tamaño, otros gigantescos. Su construcción requería un enorme esfuerzo humano y económico. De todos ellos, destaca este, Ulaca, el más grande de todos. La Mesa de Miranda ocupa, por ejemplo, 30 hectáreas. Ulaca lo duplica con creces. ¿Dónde se encuentra Ulaca exactamente? Ulaca se encuentra en el Valle Amblés, a las faldas de la Sierra del Zapatero. Es uno de los 3 grandes ópida que jerarquizan el Valle Amblés. Entendido el Valle Amblés como el espacio formado por las Parameras y el Zapatero, la Sierra del Zapatero, la Fosa del Valle, que es toda la que tenemos en este horizonte, y la Sierra de Ávila. Realmente están controlando una zona de paso importantísima en la protohistoria. En la antigüedad había una ruta fundamental que ponía en comunicación el noroeste de la península ibérica con el sureste. Era la vía de la Plata.
Las mercaderías en la zona de Huelva ascendían hacia el noroeste, los metales en bruto descendían hacia el mundo mediterráneo. Esa vía de la Plata tenía un ramal desde el Valle del Jerte, Valle del Corneja, hasta el Valle Amblés, que ponía en comunicación esa autopista de la prehistoria con el centro de la península ibérica en la meseta norte. Eso puede explicar el extraordinario desarrollo de los ópida aquí en esta zona del territorio. El Oppidum de Ulaca controlaría el acceso al valle por el puerto de Villatoro. La Mesa de Miranda controlaría los accesos al valle por la Sierra de Ávila y el Oppidum de las Cogotas estaría controlando la salida natural al valle a través del río Adaja que recorre este Valle Amblés. Dentro de este trío de Oppidum, Ulaca, ¿qué sería? ¿Primer nivel, segundo nivel? ¿Están todos igual? Ulaca sería primer nivel. Es probable que fuera la ciudad santuario de las gentes de este mundo betón. La monumentalidad de sus espacios, con ese torreón, el tamaño descomunal de esta ciudad, habla de una jerarquía probablemente superior, al menos distinta respecto a los otros grandes ópida del Valle Amblés. ¿Cuándo hubo vida aquí? No lo sabemos con precisión, pues tenemos pocos datos arqueológicos. Pero es probable que entre el siglo IV y el siglo I a.C. ¿Cuándo fue su redescubrimiento? Las primeras noticias datan de finales del siglo XIX, cuando Ballestero, en su historia de Ávila y sus territorios, nos hablan del Oppidum de Ulaca, del castro de Ulaca. Después, Lantier y Breuil hicieron una serie de prospecciones y la primera descripción científica del sitio arqueológico. Entre el 47 y 49 hubo un intento de excavación por parte de Gutiérrez Palacios y Posagmón que se frustró y hasta 2004 no se excavó una pequeña zona de la necrópolis de este ópida. Es decir, los datos arqueológicos que tenemos se limitan a prospecciones y a lo que encontramos en el territorio y las analogías con otros sitios arqueológicos de la zona. Es decir, que Ulaca es el más importante, pero aún no se sabe lo que tenemos debajo. Sabemos realmente muy poco. La muralla de Ulaca rodea los 3.000 metros de perímetro de la ciudad betona. Aprovecha el terreno de tal manera que en las zonas más expuestas es más consistente y en los espacios donde la naturaleza protege más es más liviana. Un alarde técnico que ha permanecido aquí más de 2 milenios. Juanpa, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues estamos en la puerta oeste del Oppidum de Ulaca. Una puerta en esviaje, es decir, hay un muro que se interrumpe y a continuación tenemos otro muro. Está protegiendo el acceso. Entonces, ¿esto es la muralla de Ulaca? Correcto, esta es parte de la muralla de Ulaca. Tenemos 3.000 metros de recinto amurallado, una muralla que se adapta a este monte isla en el que está el Oppidum y es una muralla de mampostería en seco, relativamente bien conservada y en zonas como esta se ha reconstruido una buena parte de la misma. ¿Se sabe cómo se construía esta muralla? Los materiales proceden del entorno inmediato. Una mampostería en seco es probable que tenga un doble paramento y el interior relleno con escombro. Requería un esfuerzo notable. Hay que tener en cuenta eso, que estamos ante una muralla de 3.000 metros. La muralla de Ávila son 2.500 metros, para que nos hagamos una idea. Hay un esfuerzo constructivo notable, son varios metros de altura. Ahora mismo tenemos conservados unos 3 metros de altura reconstruidos. Es probable que rondara los 4, los 5 metros, lo que supone un movimiento de materiales bastante importante.
En algunas zonas en las que hay escarpes graníticos, el esfuerzo constructivo era menor, pero los primeros investigadores del territorio a finales del siglo XIX nos hablan de que la muralla encerraba todo el recinto de Ulaca, las 60 hectáreas de yacimiento. ¿Por qué hacer una muralla tan grande en un lugar tan relativamente apartado? Tiene una doble función, la de seguridad y segundo la de ostentación de un grupo muy concreto. Estamos en el Oppidum mayor de los betones en el Valle Amblés, bueno, y de los betones en general, en todos sus territorios. Entonces se está haciendo una ostentación de poder, no solamente con los monumentos que hay en el interior, los espacios sagrados, etcétera, sino también a través de la construcción de una muralla imponente. Sería una manifestación de jerarquía, una forma de mostrar su poder y su capacidad constructiva relativa a otros espacios también amurallados del Valle Amblés y la Sierra de Ávila. ¿Qué protegía esta muralla? ¿Qué hay tras el muro? Tras el muro hay caserío, hay espacios sagrados, seguramente también habría espacios políticos, hay recursos acuíferos, ¿no?, necesarios para la supervivencia del grupo. Una comunidad importante. Vamos. Si Chamartín o la Mesa de Miranda apenas dejan ver lo que fue su sistema defensivo, Ulaca permite un acercamiento a lo que fue la vida dentro de la muralla. En el sector centro-occidental, apartado de los núcleos de habitación, se encuentran 3 construcciones representativas, interpretables y significativas. Este es uno de los edificios singulares que hay en Ulaca, ¿verdad? Sí, este es uno de los edificios más singulares, más sugestivos también. Antaño se lo conocía como la fragua, ahora bueno, se conoce como la sauna. Sería un espacio ritual. Una sauna donde las gentes realizarían baños de vapor, del paso, por ejemplo, de la niñez a la madurez, o baños purificadores de los guerreros. ¿Se puede reconstruir hipotéticamente cómo era este lugar en origen? Creemos que el foco estaría aquí. Vemos la estructura claramente, donde probablemente habría un caldero que calentaría el agua, crearía vapor, y en esta otra zona, en esta sala mayor, pues la gente tomaría esos baños rituales. Llama la atención que todos los edificios de Ulaca están ubicados en altura, en la parte más alta del castro. Si nos fijamos bien, el elemento dominador en este Oppida es el torreón, y eso sí que ocupa una zona dominante. A ver, tanto desde el altar de los sacrificios como desde la sauna tenemos un dominio visual del valle realmente espectacular. Este lugar también confirmaría que Ulaca espiritualmente también era la cabeza de este triángulo. Creemos que este sería un santuario panabetónico. Estas gentes de la Edad del Hierro tendrían en Ulaca su espacio ritual, su espacio de identidad como grupo realmente, que es para eso para lo que sirve los espacios religiosos y las festividades importantes de un grupo. ¿El torreón hacia dónde quedaría? El torreón queda en esa dirección. Vamos a verlo. Algunas teorías señalan que este era un lugar de trabajo, una fragua de la segunda edad del hierro para fundir metales, pero también que podría ser una sauna iniciática. ¿Podría ser esta zona del Oppidum un espacio sagrado? Quizá aquí se establecía un complejo dedicado a los dioses betones. Sin duda, el sector central occidental del Oppida fue fundamental para las personas que habitaron este lugar, y estos restos podrían confirmar esta teoría. Juanpa, este es un lugar a simple vista más difícil de interpretar. Es un lugar realmente difícil de interpretar. Nos orienta sobre algo. Hay una intención de monumentalizar un espacio. La jerarquización del espacio es una muestra de dominio, es una muestra de poder. Vemos el gran aparejo que emplearon en la realización del torreón, unos sillares muy bien escuadrados, en un espacio muy singular y del que a día de hoy sabemos bien poco.
vemos claramente cómo la zona verdea lo que parece ser el inicio de una fuente. O sea, estaríamos en una fuente importante y fundamental para la supervivencia del grupo en un sitio como este. Esta torre entonces serviría para vigilar todo el poblado, para vigilar el agua. No sé si es tanto un elemento de vigilancia como una manifestación de poder. Las gentes de aquí, de Ulaca, mostrarían su capacidad, su dominio jerárquico respecto a los otros Oppida a través de la arquitectura, con un elemento icónico que sería visible prácticamente desde todo el poblado. ¿Qué darías por saber lo que tenemos ahora mismo debajo? No lo sé. Este espacio guarda tantas cosas por decirnos. Las piedras están deseando hablar, contarnos. El subsuelo es un libro que está por abrir y bueno, muero de ganas. Explicar o interpretar la religión de los betones es complicado. La falta de documentación y la posterior llegada de los romanos suponen una verdadera barrera para los investigadores. Aquí en Ulaca sobrevive esta estructura de piedra que pudo ser una suerte de altar para realizar diversos ritos religiosos. Quizá en este mismo lugar se llevaron a cabo sacrificios. Su ubicación tampoco parece casual. Estamos ante el epicentro religioso de Ulaca. Juanpa, ¿qué es este extraño lugar? Bueno, este extraño lugar es uno de los espacios mágicos a nivel arqueológico, no te diría yo solo de la provincia de Ávila, ¿no?, sino de la península ibérica. En Ávila llevamos observando las estrellas más de 2000 años y un observatorio estelar, astronómico y astrológico era este, el altar de los sacrificios de Ulaca. Es un espacio religioso, un espacio sagrado de los betones, conocido como el altar de los sacrificios. En esta escalinata, con una orientación muy concreta, las gentes que vivían en la Edad del Hierro en el Valle Amblés realizarían todo tipo de sacrificios. Es probable que fueran animales y es probable que en circunstancias extremas también fueran humanos. A ver, civilizaciones a priori más avanzadas hacían sacrificios humanos. Los romanos, por ejemplo, en las guerras contra Aníbal, sacrificaron un par de galos y alguna virgen vestal. Como he dicho, es un espacio con una orientación astrológica. Es maravilloso venir en torno a eso de las 4 o las 5 de la mañana para aprovechar el amanecer, ver cómo el sol sale por el este y cómo los primeros rayos de luz iluminan la parte alta del altar. Eso prácticamente lo podemos observar durante todo el año. El altar está orientado hacia el risco del sol. Nos están poniendo en relación las festividades de este mundo betón, de este mundo celta, con un espacio construido. Nada es casual, todo está orientado para aprovecharse de unos fenómenos astronómicos y hacer una interpretación astrológica. ¿Tú que conoces otros castros, hay más ejemplos de construcciones como estas? Se especula con algunos altares, incluso aquí en la provincia de Ávila, no demasiado lejos de aquí, pero nada que se le asimile a esto y con unas orientaciones comprobadas a nivel científico tan claras como el del altar de los sacrificios. Como espacio sagrado, este no es exclusivo del mundo betón, conocemos también el de la Mesa de Miranda, donde encontramos una necrópoli con una serie de estelas que también están orientadas a ciertos fenómenos astronómicos, un calendario en piedra. Tenían entonces un conocimiento avanzado de lo que les rodeaba. Necesitaban observar, necesitaban adaptarse, ordenar su cosmos a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel astronómico, ¿no?, temporal, una forma, ¿no?, de otorgar a la comunidad un sentido.
Los habitantes de Ulaca desaparecieron tal y como aparecieron, en silencio. Por algún motivo el Ópida de Ulaca fue abandonado. Los romanos no llegaron tan siquiera a ocuparlo. Durante más de 2 milenios, la muralla ha sido la protectora de un lugar que sin duda es especial y seguramente el hombre moderno jamás llegue a comprender ni conocer su verdadera importancia. Ulaca seguirá siendo el gran Ópida de los betones. Desde lo alto del Cerro de San Miguel, las almenas, murallas y piedras del castillo de Burgos han vigilado y controlado la vida de los burgaleses desde hace varios siglos. Allí arriba, el guardián de la ciudad ha contemplado las idas y venidas de los vecinos que a sus pies hacían la vida o la guerra. El castillo forma parte del ADN de los burgaleses. No solamente es un lugar histórico de primer orden. Con el paso del tiempo, la fortaleza se ha convertido casi en un ser vivo rodeado de mitos, leyendas y certezas. Juan Carlos, ¿dónde se encuentra el castillo de Burgos? El castillo de Burgos, que es donde nos encontramos ahora, se encuentra en el Cerro de la Blanca. El Cerro de la Blanca, que posteriormente se viene a llamar el Cerro del Castillo, precisamente por la ubicación de esta obra en el cerro. Un altozano que hay justo en la ciudad de Burgos, en la parte, digamos, un poco noroeste. ¿Qué se sabe sobre la fundación de este lugar? Se sabe poco. Sí que es verdad que probablemente fue fundado el castillo a la vez que la ciudad. Y digo probablemente porque no hay documentación que nos lo explique. Probablemente venga entonces del siglo IX, del año de la fundación de la ciudad, del año 884. Posteriormente, ¿qué papel juega el castillo en la vida de Burgos? El castillo, ten en cuenta que como baluarte militar y de defensa juega un papel imprescindible en la evolución de la ciudad. Estamos hablando de que toda la Edad Media fue una época de conflicto y posteriormente también hubo diferentes conflictos en los que el castillo de Burgos juega un papel importante como baluarte defensivo de la ciudad. ¿Pieza clave en esa historia de cómo se ha desarrollado Burgos? Sí, claro, cómo se ha desarrollado Burgos y cómo se ha desarrollado Castilla. El castillo de Burgos ha sido siempre un baluarte imprescindible para la gestión política y territorial de toda esta Castilla. ¿Qué se sabe actualmente de cómo era aquel castillo? Se sabe mediante diferentes grabados y diferentes pinturas que se han podido investigar, sobre todo cómo era en el siglo XVII. Anteriormente es un poquito complejo saberlo, pero sí que es verdad que mediante los vestigios arqueológicos que se han localizado sí que se puede sacar una planta, una configuración de cómo era el castillo de Burgos, y fue un castillo impresionante. ¿Nosotros dónde nos encontraríamos ahora? Estaríamos en el centro del patio de armas. El patio de armas es toda esta explanadita que vemos aquí y luego tenemos el resto del castillo que se desarrolla en justo lo que es todo el perímetro que nos rodea. ¿Por qué tiene este aspecto el castillo? Este aspecto que veis ahora es irreal. Todos estos muros que vemos aquí y estos cubos son levantados a posteriori, ya en el siglo XX, para que desde fuera de la ciudad se viese un contenido en el castillo de Burgos. Sí que es verdad que están levantados algunos de ellos sobre cimentación original, pero realmente lo que vemos ahora mismo no pertenece al castillo medieval, ni siquiera al castillo que los franceses destruyeron en el año 1813. ¿Lo destruyeron completamente? Sí, absolutamente. Lo destruyeron todo lo que hay de la superficie hacia arriba. Lo único que queda originalmente ahora mismo del castillo de Burgos, como obra militar, es el pozo del castillo de Burgos. Es decir, que el mundo subterráneo del castillo es lo que ha sobrevivido. Sí. Así lo podemos decir, si vemos la estructura del pozo, como si vemos los diferentes aljibes que tenemos en principio localizados dos. ¿Sería posible visitar ese mundo subterráneo del castillo de Burgos? Sí, claro, venga. Casa de nobles y morada de reyes.
Una de las más populares y arraigadas leyendas en torno a cualquier fortaleza es la existencia de pasadizos subterráneos bajo ella. Pasajes utilizados para huir en caso de asedio, para ser el escenario de relatos de alcoba o cobijo de maleantes. Una fortaleza sin corredores secretos no es una fortaleza. La de Burgos tiene. Es cierto que existe un mundo subterráneo bajo el Cerro de San Miguel. Es cierto entonces que el castillo de Burgos tiene túneles por debajo, ¿no? Sí, claro, sí. Más o menos, ¿qué es lo que se sabe hasta la fecha? Bueno, eso lo vamos a ir viendo porque hay mucho que contar con respecto a estos túneles. Estos túneles han suscitado la curiosidad y el interés de la gente de Burgos históricamente. A lo largo de la historia ha habido diferentes momentos en los que ha habido investigadores que se han preocupado por intentar saber exactamente qué eran estos túneles, qué función tenían estos túneles y sobre todo en qué épocas habían excavado estos túneles. Principalmente el interés por la arqueología del castillo es contemporáneo al interés por la arqueología en general en Europa. A principios del siglo XX se produce en el castillo de Burgos la intervención de ciertos personajes que se preocupan por saber qué es lo que hay en los subterráneos, investigar la famosa Cueva del Moro, que históricamente en la ciudad de Burgos se ha contado muchas leyendas sobre ella, y sobre todo de intentar saber otras cosas que quedan en la duda del conocimiento histórico de Burgos, intentar localizar muchas cosas que daba un poquito en la sombra de la parte histórica de la ciudad. ¿Vosotros cuándo entráis? El equipo de trabajo que yo dirigí entró en el año 1994. El castillo hasta esa fecha, años 80-90, era una zona un poquito deprimida de Burgos, una zona, digamos, de monte. Era difícil el convivir por aquí porque era una zona aislada y tenía los problemas típicos que puede tener una zona aislada en un medio urbano. Nosotros empezamos la intervención un poco a colación con el interés de la ciudad por este espacio, por el castillo de Burgos. En lo que respecta a los subterráneos, yo como soy espeleólogo, soy apasionado por la historia, entonces claro, conjugas esas dos cosas aquí en el castillo de Burgos y te lleva a este lugar, a los subterráneos del castillo de Burgos. Se propone al ayuntamiento una investigación de los subterráneos, al ayuntamiento le parece bien y empezamos con ello. ¿Nosotros ahora dónde nos encontramos? Estamos en las escaleras de acceso a la Cueva del Moro, cueva tradicional de la que se han contado muchas historias en Burgos. Estas escaleras en las que estamos ahora las descubrimos en la intervención del año 1994. Anteriormente no se sabían que estaban. Posteriormente hemos estado investigando y sí que se ha sacado documentación en la que se ven fotografías de estas escaleras. El origen de estas escaleras probablemente se remonte al año 1936, probablemente en el que el general Centeno hace sus primeras investigaciones en este lugar. Si seguimos avanzando, ¿hacia dónde llegaríamos? A la Cueva del Moro. ¿Vamos? Venga. Sí, estamos ahora mismo en la Cueva del Moro. La Cueva del Moro tiene una tradición, ¿verdad? La Cueva del Moro es aquel lugar en el que tradicionalmente los burgaleses tenían sus aventuras adolescentes, es decir, aquel sitio que había que explorar, aquel sitio en el que había que meterse, que iba corriendo de boca en boca, y es un lugar del que se ha dicho siempre que comunicaba el castillo con la ciudad de Burgos. ¿Realmente qué es la Cueva del Moro? No se sabe a ciencia cierta cuándo se excavó. Probablemente sea una antigua mina de asedio excavada desde el exterior del castillo, desde el talud exterior del castillo hacia el interior, con el fin de hacerse con el control del agua del pozo. ¿Por qué se sabe que está excavada de exterior hasta interior? Se ven vestigios, se ven rasgos en la roca de la dirección de las picadas, aquí lo podemos ver, esto está picado de aquí hacia allá, se puede ver perfectamente en la impronta que deja la herramienta. Y luego también pues, por una serie de detalles que hemos podido observar a lo largo de la investigación de las diferentes galerías que configuran todo el complejo subterráneo. ¿Es difícil interpretar un lugar como este? Es muy complicado porque no tenemos restos que nos indiquen, que nos hagan saber cuándo se han excavado.
la documentación que hay es muy escasa, entonces lo que hay que hacer muchas veces es, cuando crees que tienes una idea clara, resulta que tiene otro dato que te la desmonta. Es muy difícil, es un enigma temporal que no somos capaces hoy en día todavía de darle sentido. Cuando llegasteis hasta aquí, ¿cómo estaba este lugar? Este lugar donde estamos ahora estaba descubierto, era lo único que estaba descubierto de todo el complejo. Era un recorrido de unos 45-50 metros de galería. Todo lo demás estaba totalmente colmatado de tierra. Por eso era el lugar que transitaban los chavales y la gente que quería tener esta aventura subterránea en el castillo de Burgos, que decían que bajaban hasta la ciudad. Yo no digo que en tiempos se pudiese hacer, de momento en nuestra época no hemos sido capaces de verificar este dato. Además de la muralla, los fosos o las almenas, uno de los elementos fundamentales para cualquier castillo es el pozo. Primero, permitía el acceso al agua y en caso de asedio aseguraba la supervivencia. Burgos también cuenta con una captación de agua que, según las investigaciones, supone el origen de toda la red subterránea de la fortaleza. Ahora mismo nos encontramos en el pozo. Sí, estamos en el complejo del pozo del cilindro central, que es el pozo del castillo, que llega hasta los 63 metros de profundidad. Ahora mismo estamos en uno de los pasillos que comunica el final de un husillo de una escalera de caracol con el principio de otra. ¿Esa es la parte más antigua del castillo? La parte más antigua del castillo, bueno, el castillo tiene asentamiento prehistórico incluso, pero bueno, en lo que es en sí de la obra militar del castillo, sí. ¿Qué importancia tiene este lugar a nivel de arqueología, a nivel de investigación? Un pozo. El pozo, ten en cuenta que estamos hablando de un pozo medieval, probablemente del siglo XIII. Ya hemos visto que tiene marcas de cantero, con lo cual la época más o menos puede ser un poquito esta, el siglo XIII. Una obra única en España y probablemente puede que también de Europa. Penetra 63 metros de profundidad en el subsuelo, todo con una obra de piedra y unas escaleras de caracol que bajan hasta la misma profundidad del pozo, para el servicio del pozo, para mantenimiento. ¿Hay teorías acerca de cómo fue su construcción? Yo creo que este pozo se tuvo que construir de abajo hacia arriba. Se hace una obra de excavación perfectamente entibada hasta los 63 metros de profundidad, que es donde está el agua, y a partir de ahí se va haciendo el cerramiento del pozo y se va ascendiendo para arriba, y de hecho hemos podido ver cómo el primer husillo que ellos construyen, que en este caso sería el sexto, es el que se desarrolla de una forma un poquito más chapucera, no se acaba de resolver de forma limpia al final del desarrollo del husillo con el pasillo y con el siguiente husillo. Luego vemos que todo eso se resuelve de forma perfecta. ¿Qué importancia tiene este pozo para el resto de la red subterránea? Es un poco el centro de todo. Sobre el pozo se hacen excavaciones para intentar hacerse con el control del agua. También los franceses, cuando se hacen con el castillo de Burgos en la Guerra de la Independencia, también lo limpian para tener acceso al agua del pozo y llegan a conseguir limpiarlo hasta conseguir el agua. En épocas posteriores aquí se excavan galerías con fines indeterminados. Se están excavando galerías desde entonces hasta prácticamente nuestros días. ¿Es uno de los grandes secretos que tiene Burgos? Bueno, más que secreto, realmente es un referente histórico que tenemos aquí, es un aval que tenemos en esta ciudad, es una obra soberbia, es una obra militar que no tiene prácticamente igual en toda Europa y es un referente, hombre, por lo menos histórico que tenemos en esta ciudad. Este es Leopoldo Centeno Jiménez Peña, más conocido como el General Centeno y uno de los mayores investigadores de los subterráneos del castillo. A principios del siglo XX, una leyenda corría por Burgos. Antes de volar el Alcázar, los franceses habían escondido un tesoro e importantes documentos. El militar decidió comprobar si la leyenda era cierta o no. Chicote, ¿dónde nos encontramos ahora? Mira, ahora mismo estamos en el punto más profundo de todo el complejo. Estamos a 60 metros de profundidad. Hemos descendido los 6 husillos, las 6 escaleras de caracol,
y estamos prácticamente en la base del pozo. De hecho, si nos fijamos ahí, tenemos ya el agua. 3 metros más abajo tenemos el agua del pozo. Hasta este punto llegó el general Centeno en su búsqueda de tesoros, investigación que hizo a principios del siglo XX. Llega un momento en la crónica que narra en el año 1926 que dice que llega a un punto después de una escalera de caracol en el que hay una puerta herméticamente cerrada y se hace la pregunta de qué habrá al otro lado de la puerta. Bien, ese punto es exactamente este y la puerta a la que se refiere el general Centeno era esta, estaba aquí. ¿Quién era realmente el general Centeno? Un personaje que tuvo mucha importancia en lo que son los devenires de aquí del castillo, porque intentó localizar lo que él llamaba el tesoro napoleónico, o sea, es una historia de búsqueda de tesoros realmente. Él estaba convencido de que aquí en el castillo se enterraba obras de arte, de tesoros, de archivos que en época de Napoleón se depositaron en este castillo y que nunca salieron de él. Entonces él estuvo durante 20 y tantos años buscando en las galerías del castillo de Burgos, haciendo catas, explorando galerías, haciendo otras nuevas para intentar localizar la cámara donde se guardaba este tesoro. ¿Cómo era ese trabajo que desempeñaba aquí dentro? Sí que hemos localizado galerías que fueron excavadas por el general Centeno, otras que fueron descubiertas por él y que posteriormente se abandonaron y se sepultaron, y también pues catas en los muros de cómo se intenta averiguar qué es lo que hay al otro lado del muro. De hecho, se puede ver una inscripción en la que sus operarios le indican, mediante una inscripción en cemento fresco, un mensaje para que él lo pueda ver. ¿Son habituales las inscripciones entonces en este subterráneo? Sí, desde marcas de canteros que en la época de construcción del pozo, probablemente siglo XIII, van marcando las piedras que ellos hacen mediante su marca personal. También a lo largo de la historia se han detectado inscripciones, unas en grafito, en lápiz, otras grabadas en la piedra, de diferentes épocas y de diferentes personas que han bajado aquí y que han dejado su mensaje o su inscripción. Aquí en este caso, en el fondo del complejo, aquí a 60 metros de profundidad, tenemos una inscripción que nos indica que en el año 1811 aquí probablemente estuvo el rey José Bonaparte. Ahí lo vemos. Fijaros en este punto, porque es importante, es un detalle de cómo los trabajadores que contrataba para esta excavación el general Centeno se comunicaban con él, porque él realmente no estaba directamente en la obra. Fijaos, una inscripción hecha en cemento fresco, con el dedo, en el que le indican que en este punto no hay nada. Perforan el muro para saber si al otro lado hay galerías, eso es una constante. Perforar los muros para intentar localizar galerías que haya más allá del muro. Aquí también perforan y lo que hacen es dejarle la indicación de que no hay nada. De hecho tenemos aquí su firma, tenemos aquí una M y una A. Creemos que son Marcelino y Agripino, que son dos de los primeros trabajadores que contrata el general Centeno para excavar por aquí. El complejo de galerías y pasillos del castillo de Burgos es extremadamente complejo. Parece claro que el pozo fue lo que motivó las excavaciones. Los más de 60 metros de profundidad del pozo son solo la punta del iceberg. Bajo los sólidos sillares y alrededor de la toma del agua se extiende una compleja red de túneles subterráneos. Juan Carlos Chamorro es una de las personas que mejor conoce este submundo, un espacio donde la historia y la novela parecen confluir. ¿Por qué una red de túneles bajo una fortaleza inexpugnable? Precisamente para eso, para que sea expugnable. Estamos ahora mismo en una de las galerías que probablemente tuviesen la función de entrar en el castillo desde el exterior. Estamos en una mina. Esta mina es un tipo de galerías de las que encontramos aquí en el complejo subterráneo del castillo de Burgos.
hay más galerías de exploración, galerías de búsqueda de tesoros, hay diferentes tipos de galerías. Concretamente, ahora, la idea que tenemos, porque no se puede decir a ciencia cierta ni al 100%, es que estamos en unas galerías que se excavaron probablemente en la guerra de sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. El castillo era de la facción de Juana la Beltraneja y la ciudad era de la facción de Isabel. Según la crónica, en el castillo se produjeron terribles combates subterráneos. Probablemente estemos en uno de esos puntos que fue testigo de estos combates. En la mina que se excava desde el exterior del castillo hacia el pozo de agua, y aquí discurre la contramina que se excava desde el pozo de agua para conectar con esta mina e intentar hacer huir a los asaltantes. Son entre esta contramina y esta mina. ¿Tenían alguna forma de hacerlas seguras para ellos en caso de enfrentamiento? Sí, hay una forma de intentar dar seguridad a la mina y es no hacerla recta. El hacerla dando quiebros y haciendo zigzags para hacer seguras precisamente los cambios de dirección, donde se ocultan los ballesteros o los soldados que defienden precisamente esa galería. Era una excavación lógica, planificada y con una finalidad clara. Sí, claro, sí. La finalidad en este caso era hacerse con el control del pozo de agua. Otro sistema que encontramos de protección o de trampa para proteger, en este caso, esta galería en la que vosotros estáis, es lo que nosotros llamamos la trampa. La trampa era un sistema que hacia arriba había depositadas miles de kilos en balas de cañón de diferentes calibres, de manera que al acceder a esta galería cayesen encima de quien intentase acceder, de manera que no supiese desactivar el sistema para que esto no cayese. ¿Quién estableció esa trampa? No lo sabemos, el caso es que estaba aquí. ¿Por qué no nos cayó a nosotros cuando investigamos y descubrimos toda esta galería y todo el escombro que aquí había depositado? Porque al ser material de hierro, la herrumbre había soldado todas las piezas y se configuraron en un bloque único. Por eso no cayó. Es otro de los misterios, el por qué se protegía, en este caso, esta galería de esa manera tan evidente. El 13 de junio de 1813, los franceses pusieron fin a su presencia en Burgos con la voladura del castillo. En ese momento, esa explosión supuso el comienzo de cientos de historias en torno a este lugar. Los galos utilizaron los pasadizos para guardar y proteger su tesoro, y para ocultar importantísimos documentos. Un mito que el paso de las décadas transformó en verdad. Hay un tesoro. Ha aparecido algo en este lugar. ¿Qué es lo que queda por descubrir de estos subterráneos del castillo de Burgos? Queda todo aquello que desconozcamos. La sensación que tenemos es que el subsuelo del castillo de Burgos es un auténtico queso gruyère, está horadado por todos los sitios, pero de toda esta red que conocemos tenemos frentes que quedan por determinar todavía su desarrollo. Uno de ellos es este. Estamos ahora mismo en la Galería de la Bóveda, así la bautizamos porque era una bóveda producida por una voladura, probablemente en época de los franceses, en la Guerra de la Independencia, con la idea de sepultar esta galería. Posteriormente, en el año 29, fue descubierta por el general Centeno y así nos lo indica en un plano que establece de este punto, en un expediente municipal. Ahora mismo hemos recorrido de esta galería aproximadamente unos 25 o 30 metros. Según el plano del general Centeno, desarrolla otros prácticamente 60 metros más, con diferentes niveles, pozos de ventilación, y él marca el final de la galería con un zigzag que indica que no puede seguir porque hay un desprendimiento, probablemente, del tipo al que tenemos aquí. Se puede ver que está la galería totalmente colmatada de escombros por los desprendimientos que se han producido. ¿Por qué los franceses decidieron volar galerías como esta? Los franceses decidieron volar el castillo entero. Entre otras teorías es que los franceses depositaron en el castillo el archivo napoleónico con un montón de obras de arte, de tesoros que fueron expoliando por prácticamente toda la península ibérica.
Es la historia del Gran Convoy, una sucesión de carros, dicen que hasta de 2000 carros que entran a Burgos con un montón de cosas. Que se supone que días antes de la huida de los franceses llega a Burgos y ese gran convoy no hay constancia de que saliese. Todos esos objetos en algún sitio se deben depositar y hay teorías que dicen, entre otros el general Centeno defendía, que fueron depositados en el castillo de Burgos, en los subterráneos, con el fin de proteger todas esas obras de arte, todos esos objetos, tesoros y los archivos que ellos custodiaban. ¿Apareció algo? No ha aparecido nada que yo sepa. Lo que sí que es verdad es que estas galerías, como en la que estamos ahora, existen, están aquí. Estas galerías son antiguas. Esta concretamente probablemente sea la galería en la que en el año 1852 desaparecen 2 soldados de la guarnición que estaba sentada en el castillo. La historia que cuenta Isidro Gil en Memorias históricas de Burgos en el año 1913 y que da mucho que hablar en la ciudad. Quizás también eso fomente la leyenda de bajar hacia la ciudad por los subterráneos, por las galerías del castillo y demás. Lo que sí que es cierto es que esa galería probablemente fuese esta, porque esta es la galería que sí que podemos documentar anterior a la intervención del general Centeno. ¿Los desprendimientos es vuestro mayor reto a la hora de poder seguir avanzando? Sin duda, sin duda. Hombre, el principal reto es que haya interés para poder seguir las investigaciones de los subterráneos del castillo de Burgos. Es una empresa muy compleja, es muy complicado, pero es viable, es factible. Técnicamente el mayor problema que tenemos ahora mismo es acometer este tipo de excavaciones, porque hay que avanzar según se protege la galería. Pero la verdad es que ahí al otro lado hay una galería antigua que no sabemos dónde va, que no sabemos lo que tiene y que está ahí. Desde el año 1993, Chicote y otros espeleólogos, historiadores y arquitectos recorren lo más profundo del cerro en busca de las claves que permitan responder a las preguntas en torno al castillo. La falta de documentación, la tierra y los escombros parecen querer que la investigación del subsuelo de la Alcazaba parezca eterna. ¿Cuánto queda por descubrir? ¿Hay aún cosas ocultas? Los explosivos y la historia sepultaron la figura del castillo de Burgos. El señor de la ciudad vio cómo a sus pies los días, años y siglos pasaban. Ahora su alma vuelve a brotar como el agua que emana de su pozo, y quizá desde allí, desde el alma envuelta en las tinieblas de las profundidades, la fortaleza vuelva a emerger.